Teoría general de los contratos. La idea es tener lineamientos generales del contrato en donde podamos analizar aspectos comunes de los contratos existentes. En esta teoría tenemos como base dos principios: autonomía de la voluntad, que no es otra cosa que la facultad para disponer de ciertos derechos, y limitar el actuar con el objeto de satisfacer determinados intereses. Podemos ver en los artículos 1502, 1517 y 1518 del Código Civil. La fuerza obligatoria del contrato, en su artículo 1602 del Código Civil, nos recalca que el contrato es ley para las partes. Estos principios han sufrido una crisis a lo largo de la historia. En el caso de la autonomía de la voluntad, porque las partes no están al mismo nivel contractual y porque el Estado ha intervenido. En la fuerza obligatoria del contrato, porque la regulación normativa permite anular, revisar o modificar lo pactado en el contrato por medio de teorías como la lesión, el abuso del derecho, la imprevisión. La clasificación de los contratos son unilaterales, genera obligaciones para una parte, la otra no contrae obligaciones; bilaterales, genera obligación para ambas partes; gratuitos, genera utilidad para una de las partes, la otra sufre gravamen; oneroso, genera utilidad para ambos contratantes; principales, subsiste por sí mismo sin necesidad de otro contrato; accesorios, su finalidad es asegurar el cumplimiento de una obligación principal, no puede subsistir sin ella; reales, para su perfeccionamiento es necesario la tradición de la cosa o que se refiere. El solemne, para su validez requiere de formalidades especiales señaladas por la ley. El consensual se perfecciona con el solo consentimiento. Los conmutativos crea obligación recíprocas y equivalentes para ambas partes. El aleatorio depende de una contingencia incierta de ganancia o pérdida. La clasificación la encontramos en el Código Civil en el artículo 1496 y siguientes. Los elementos del contrato son: esenciales, son los que particularizan o diferencian el contrato; los naturales son los que entran en el contrato por acuerdo de la ley; los accidentales son los que la parte establece como un acuerdo. Esto lo encontramos en el artículo 1501 del Código Civil. Además de lo anterior, es importante tener claros los requisitos. Se debe ser capaz, es importante que el consentimiento no adolezca de vicios, que recaiga sobre un objeto lícito y sobre una causa lícita. Los elementos del consentimiento son la voluntad interna, que es la razón para celebrar el contrato. La voluntad real de las partes debe prevalecer sobre la voluntad declarada. Y la voluntad declarada es la decisión del sujeto tras realizar un proceso interno exteriorizado su voluntad a través de la declaración. Es importante que el consentimiento sea exteriorizado. La oferta es un proyecto de negocio jurídico que una persona le formula a otra. Lo vemos en el artículo 845 del Código de Comercio. Como requisito se debe tener los elementos esenciales del negocio jurídico. La oferta y su aceptación pueden ser expresadas por cualquier medio adecuado, tal como lo establece la Ley 527 de 1999 en su artículo 14. La oferta es irrevocable. El consentimiento se da a través de la aceptación, para lo cual establecen unos términos. Si es verbal, se establece que debe aceptarse al momento de oírse la propuesta, y por escrito se dan 6 días siguientes al momento que se realizó la propuesta. Los requisitos: que la persona actúe con intención y libertad, que esté dirigida al oferente, que sea congruente y que la oferta sea vigente. La retractación de la aceptación será irrevocable cuando se estipule una cláusula penal. Tenemos vicios del conocimiento: error, que es un concepto equívoco que se tiene de una ley, de una persona, de una cosa o de un hecho. Tenemos la fuerza, que es el acto físico o moral que infunde a una persona un temor y así poder celebrar un contrato. El dolo es la intención de causar daño, vicia el consentimiento si viene de alguna de las partes. La buena fe en el periodo contractual: es importante que las partes actúen con un estado de honradez, de rectitud respecto a la conducta contractual.
Esto lo vemos en el artículo 863 del Código del Comercio. Capacidad e incapacidad. La capacidad legal de una persona consiste en obligarse por sí misma. Tenemos la presunción de capacidad, que se refiere a toda persona que es legalmente capaz, excepto los que declare la ley, el artículo 1503 del Código Civil. Tenemos incapaces absolutos, que son los menores de edad, impúberes o los infantes. La ley del 1996 del 2019, la cual establece que los interdictos ahora tienen capacidad. Es una ley de apoyos. Existen otras limitaciones de capacidad, las cuales son inhabilitados y penados. En el artículo 12 del Código regula la incapacidad para ejercer el comercio y en el artículo 17 establece la pérdida de calidad de comerciante por incapacidad y por inhabilidad. Nulidades. Por otro lado, las incapacidades me dan como resultado nulidad relativa o absoluta según el caso. En el Código Civil, en su artículo 1741, establece en qué momento hay nulidad y seguidamente en su artículo 1742 recalca que la nulidad absoluta debe ser declarada por el juez a solicitud de algún interesado o el Ministerio Público. De igual manera, el Código de Comercio expresa en su artículo 18 que las nulidades por falta de capacidad deben ser declaradas. La nulidad relativa, según el artículo 1743, no será declarado por el juez, sino a petición de parte. Ni pueden solicitar la declaración al Ministerio Público. La facultad para alegar la nulidad está en cabeza del interesado. Objetos del contrato. Es la declaración de voluntad, la cual debe tener por objeto una o varias cosas como dar, hacer o no hacer. El objeto requiere unos requisitos: que sea existente, que sea comercial, que esté determinado y que sea posible. Causa de los contratos. Existen dos teorías de la causa. La clásica es la noción objetiva de la causa. El neocausalismo es móvil, concreto, que determina las partes a contratar, y la noción de la causa en el Código de Bello, motivo del contrato. Artículo 1524 del Código Civil resalta que la causa es el motivo que induce al acto del contrato. Formas de contratos. Es la manera como se expresa la voluntad y así el contrato puede producir efectos jurídicos. Contratos consensuales se perfecciona solo con el consentimiento, los reales se perfecciona con la tradición y los solemnes sujeto a formalidades. Efectos de los contratos. Como ya se expuso anteriormente, los contratos son ley para las partes y tienen efectos según el tipo de contrato. Por ende, los efectos son producto del acuerdo de voluntades entre las partes, el cual quedan sujetos al cumplimiento de lo pactado. Interpretación de los contratos. Consiste en establecer el sentido y alcance de las cláusulas de los contratos y así establecer cuáles son los derechos y deberes de las partes. La interpretación se da cuando las partes le dan significados diferentes a las cláusulas establecidas, ya que son ambiguas o dudosas. Sin embargo, el legislador ha establecido reglas de interpretación en la normatividad, tales como son el Código Civil, en el artículo 1618 al 1624, la ley 15.3 del 87, en su artículo del 1 al 10, resalta los principios sobre la validez y la aplicación normativa, y por supuesto el Código de Comercio direcciona la interpretación en los artículos 5, 822 y 823. Cumplimiento y extinción de los contratos. En este punto analizaré cuándo hay un cumplimiento o una extinción. Hay cumplimiento cuando desaparece la finalidad del contrato y se extingue. Cuando se es imposible cumplir, ya sea por causa de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando hay una rescisión, se extingue por mutuo acuerdo. Cuando hay rescisión unilateral, es decir, una de las partes lo extingue, la ley lo autoriza por compensación, por confusión, por renuencia, por remisión, por transacción y por muerte. Muchas gracias.